Muy buenas noches, queridos amigos del Centro Sociocultural Babeque. Esta noche regresamos a nuestro Cineforum con una película biográfica basada en la historia real de Francisca Javier Cabrini. Esta fue una monja que hizo una labor increíble con los pobres, con los inmigrantes, con los que estaban más bajo en la escala para recibir ayuda o recibir siquiera la consideración como seres humanos. Así que para mí, muy especial esta santa que fue canonizada, fue la primera santa canonizada en Estados Unidos. Para mí muy especial porque mi mamá era especialmente devota de ella. Y en mi Sí. casa, la Mother Cabrini tomó muchos exámenes. Cada vez que teníamos un examen, mamá, mamá, dile a la Mother Cabrini. Y si las águilas estaban jugando, mi hermano le pedía a mamá que le diera el bate a la Mother Cabrini. Mi mamá así mismo le decía, Mother Cabrini, coge el bate, da un jonrón. Entonces, bueno, esa Mother Cabrini estuvo muy presente en mi casa y hasta el último día de mi mamá la enterramos con su imagen de la Mother Cabrini. Así que con mucho gusto vamos a darle la bienvenida a Lenin Paulino, que fue quien eligió esta película. Buenas noches, Lenin. Sí, gracias, Cecil. Buenas noches. Bueno, yo tengo mis temas con los santos. Una de las cosas que yo disfruto mucho son las agiografías, la biografía de los santos y bueno, todo este proceso que algunos estudiosos de la religión católica llaman la fabricación de santos y todo ese proceso súper complejo que implica lo que ya tú decías, se hizo con la Madre Cabrini cuando pasando por el proceso de beatificación fue canonizada, pero además la película tiene mucho sentido en estos momentos en que la comunidad internacional, por el tema del fallecimiento de el Papa Francisco, eh, el evento que se espera mañana de que el cónclave elija un nuevo papa, y desde luego el tema de la migración, que tiene tanto sentido, tanto desde la posición que asumió el Papa Francisco como lo que está pasando en diferentes, bueno, deberíamos decir a nivel internacional, el tema de la migración, y en el caso de nosotros de manera muy particular. Bueno, la película es muy contextual y sin ser una obra maestra, pues no llega a ser una obra maestra, aunque tiene sus virtudes. Es una película que entretiene, que despierta curiosidad y nos mantiene interesados y hasta sorprende en algunos momentos. Entonces, con estas premisas comenzamos este foro en el que esperamos ustedes pongan su granito de arena, su hilo conductor y que podamos generar un diálogo constructivo en torno a esta película del director Alejandro Monteverde, que lo conocimos por su película anterior a esta, que Los Sonidos de la Libertad, que realmente, aunque tuvo mucha difusión y generó diferentes puntos de vista en torno a la problemática, tenía un toque muy sensacionalista y a veces, en algún caso, cuestionado algunas de las informaciones que proporcionaba. Así que con esta introducción, vamos a decirle a Cecil que por favor comparta algunas imágenes de la película para que podamos refrescar algunas escenas y ver qué punto de todos los que aborda podemos comenzar a tratar. Así, Cecil, cuando gusten. Gracias por la película. Podemos decirlo así. O bien servimos a nuestra debilidad o a nuestro propósito. Pero no a ambos. Un telegrama del Vaticano. Es una invitación, no una aprobación. Madre Cabrini, quédese donde pertenece. Lombardía es el alcance de su trabajo. Es porque soy mujer. Si la nombro la primera mujer en liderar una misión en el extranjero,
Toda la iglesia la verá como prueba de lo que las mujeres pueden o no pueden lograr. Comenzará en Occidente. Abran los ojos. Observen todo. A ellos hemos venido a servir. Cuidado, madre, o este lugar la devorará. Incluso las ratas viven mejor que los niños de Five Points. ¡Las ratas! Entonces deberíamos llevar la alcantarilla a ellos. El problema es que tengo que escribir artículos que la gente lea. No es seguro, ni para usted ni para sus protegidas. Su misión fue negada por la arquidiócesis. Un buen pastor sabe dónde pertenecen sus ovejas. Aquí es donde seré enterrada. El mundo es demasiado pequeño para lo que planeo hacer. Bien, retornamos después de ver todas estas secuencias de distintos momentos de Cabrina. Una mujer sumamente abnegada, dedicada, necia, y a veces hay que serlo, muchas veces hay que ser necio, sobre todo con los obstáculos que se presentaban. Y algo que fue el punto como más sobrenatural, que como el director en algunos momentos la pone en una perspectiva de profetizar cosas. Incluso esa parte donde ella dice, aquí voy a ser enterrada, o cuando le dice al alcalde, en otro momento o en el futuro, un italiano va a estar sentado donde usted está. Y bueno, y esto es muy yo no sé si hablar de profecía o de fe, o si al mismo tiempo de fe, de la autoconfianza en lo que se está haciendo, porque algo así hizo Prabhupada, el famoso líder religioso hindú, cuando trajo la religión a Occidente, a propósito de que su primera misión era ir a China. Y vimos todo el discurso del Papa de por qué no China, y le da este premio de consolación mandándolo a Nueva York. Prabhupada, cuando llegó a Nueva York solo, en esta inmensidad decía, veo muchos devotos, veo muchos templos, lo único que me separa es el tiempo. Y pensé mucho en Prabhupada cuando veía esta película, y esas noticas que el director inserta, tanto como para generar confianza, la confianza que ella tenía, la fe que tenía, y cómo pues, se proyectaba al futuro. Pero vamos a ver quién pone un hilo, un punto, una pregunta o alguna escena que le llamó la atención que quisieran comentar. Pueden abrir sus micrófonos, no tienen ni siquiera que levantar. ¿Edan? Hola, ¿me escucha? Sí, se escucha. Ajá. Porfirio quiere intervenir. Muy bien. Adelante, Porfirio. Sí, muy buenas noches a todos. Muy contento de estar aquí. La verdad es que para mí es muy agradable porque yo vi hace menos de una semana en Netflix, que no lo veo con mucha frecuencia en Netflix, y de casualidad, peinando las opciones, vi Cabrini, cuando vi que era una monja católica y tal, me puse a verla y me cautivó. Es decir, que me daba una sorpresa de ver que ya en Babel que la han visto y hoy estamos en este cineforum, en este debate o diálogo. La verdad es que es una película excelente, excelentemente actuada, y como tú dijiste, comparto lo que tú dices, no es que sea una obra maestra en términos cinematográficos, pero está muy bien lograda y muy bien actuada. Incluso el que hace de Papa, yo me rompía la cabeza tratando de ver quién era, porque yo sé que yo había visto a ese actor, pero que está viejo. Y es que ella lo buscó en Google y tal, Giancarlo Giannini, un actor que en los años 70 uno veía mucho en cine italiano y hace un papel magistral como el Papa. Y me cautivó el personaje, una gente que a pesar de ser enfermiza y con tuberculosis y tal, con una fuerza de voluntad extraordinaria para asumir esos desafíos,
y la inteligencia después del Papa de redireccionarla, que en vez de la China vaya a Nueva York, donde había recibido todas esas quejas. Pero yo creo que Pirio se fue, Se cortó. se un cortó. italiano, que creo que efectivamente ellos como gringos que son o ciudadanos americanos o residentes de Estados Unidos, traen a reflexión lo que de hecho llama que italiano ha habido negro. El alcalde de Nueva York de ahora, Adam, es un afroamericano. Entonces, en Nueva York en esa época, los alcaldes eran o de origen británico o irlandés, que era el que aparece en la película. Y Pero al fíjate que principio lo que dice, ella dijo, que alguna vez va a haber uno italiano sentado ahí en su silla. Y fíjate que Rudolf Giuliani es de origen italiano. así es, ¿no? Y ha habido otro antes que Giuliani, creo que hubo ya desde los años Sí, 60, 80. sí. Es decir, y creo que eso se permite traer a colación el tema que está caliente no solo en Estados Unidos, sino en todo el mundo y aquí más que nunca, de la inmigración, de los inmigrantes, que ahora en Estados Unidos satanizan los migrantes de origen, sobre todo latinoamericano y mexicano, y de Centroamérica y eso, eh, que los satanizan, lo ponen de delincuentes, y es un poco la ironía y es una analogía con los tiempos. En esa época satanizaban a los italianos porque los migrantes italianos pues eran más ignorantes, analfabetos, estamos hablando de los 1880, 1890. No era el Nueva York que uno está acostumbrado a ver, no habían hecho ni siquiera todavía el Empire State ni nada de eso, pero ya tenía una Y pujanza pocas enorme. calles también, las calles solamente en la parte muy rica, pero Exacto, después todo tenían. eran callejones de lodo lo que había ahí. O sea que la película te deja un poco reflexionar de cómo poco a poco Nueva York fue integrando a toda esa población migrante y reconociéndole pues sus derechos, sobre todo en la medida que esos migrantes adquirieron derechos políticos. Me recuerdo un poco la película El Padrino, donde también los italianos todavía, a pesar de que eran los 1940, no tenían la aceptación que después más adelante lograron consolidar, que en la película El Padrino en una hay un senador que los apoya y había un cierto desprestigio con los inmigrantes italianos. Entonces la película está muy bien lograda para mí. Yo la disfruté mucho, pero hay un aspecto que a mí me parece que quizás, no sé si sea un fallo, pero sí como una ausencia, porque a pesar de ser una madre y una fundadora de una digamos, eh, de monja, una orden, como que en los diálogos de ella, tanto con las mismas monjas y con los demás, hay muy poca religiosidad. Sí. Pareciera una ejecutiva de ahora tratando de hacer un programa, y como que a la misma, por ejemplo, a la prostituta, tú nunca ves no te voy a decir que le sermonee, pero que le reflexionara en términos de la fe. O sea, yo que soy católico de crianza, y mi mamá era muy católica, por cierto, muy devota de los santos, sin embargo, nunca había oído que yo recuerde a esa monja Cabrini. Y también yo al final es que me pongo a ver y veo que fue la primera monja norteamericana o la primera mujer norteamericana que fue canonizada y declarada santa. Pero en lo largo de los diálogos, eh, como que quizá porque tú no quieres hacer unos diálogos que desactualicen un poco y se resulten fastidiosos, pero para ser una directora espiritual había poca presencia y de reflexión y de cosas con el tema propiamente religioso y la fe religiosa. No se le Ella, ve orando, eso es cierto, no se le ve orando, sí, ella pero parecía a sí veces meditando, entiendo. mirando al horizonte, parecía una gente muy introspectiva, pero no se ve orando, que es lo que uno hubiera Contemplativa. esperado en esa época, de rodillas frente a una cruz orando, y además a las monjas y a las otras pupilas insistiendo en la fe religiosa, como que hay un poco ausencia de eso. Quizás quieren hacer una película que no impregne mucho tanto su función católica para que tenga un público más universal, en donde lo que se destaca es la integración de una comunidad que choca a la luz de hoy día ver lo gran discriminada que fue en esa época.
por ser italiana y por ser no dominar el idioma, la mayoría de sus migrantes. Eh, pero el personaje me cautiva por esa voluntad férrea de sacar adelante y hasta de proponerse que ella iba a poner sucursales en todo el mundo. La orden después terminó poniendo, como efectivamente dicen al final, poniendo instituciones de la orden hasta en Asia y en muchas otras partes del mundo. Y dice al final que es quizá la orden católica que más se ha extendido en el mundo, cosa que me choca mucho porque yo, de pequeño, pues estuve con colegios jesuitas, estuve con colegios de La Salle y estuve con colegios del Calazán, y he oído mucho el tema de las órdenes religiosas de la Iglesia Católica, que mucha gente dice que la Iglesia Católica es la primera gran multinacional del mundo, con agencias y con representantes en todas partes, que ha multiplicado su franquicia en muchísimos países, y nunca había oído la de las monjas de Cabrini. No sé si le dicen así mismo a la orden de Cabrini o qué. Sí, creo que Todo le eso dicen pues me así. cautivó y creo que es una gran película, sobre todo lo que nos hemos criado como católicos, deberíamos verla y disfrutarla y reflexionar en la voluntad que tuvo esta mujer de, a pesar de sus limitaciones físicas, embarcarse en cruzar el océano y meterse a predicar pero yo lo que te digo, más que predicar, es lo que quería poner su orfanato y poner después el hospital, que más que pensarlo ella fue el médico y el cura que le proponen para que ella maneje el hospital. Sabe que eso es una Realmente, parte que me gustó a mí del guión y es que él no eh, logra como un tono épico con ella sin idealizarla en exceso. Fíjate que no te la ponen como una monjita humilde. No, era una mujer que vivía su fe de una manera muy activa, muy orientada hacia la acción social, al servicio del prójimo, a la defensa de los inmigrantes, a la defensa de los más destituidos. Y eso la convierte a ella como en una líder feminista de la época. No era la intención, pero cuando tú lo miras, era una mujer totalmente feminista. Y si mira, había una sí, cosa que a esa mujer la detonaba, era cuando le decían, no pertenece. Fíjense que en la película se ve esa palabra, se ve eso, primero cuando ella estaba enferma y el médico le dice, ahí es que ella pertenece en la cama, jaja, ¿verdad? sí. No pertenece a la cama, la mujer se levantó y logró llevar una vida, ¿no? Pero después cuando le dicen, quédese donde usted pertenece, ahí es que le hace como clic que y disparan. que devuelve. Y así son 3 veces que le dicen que se quede donde pertenece o que atienda su rebaño a los que pertenecen a su rebaño, que tales no pertenecen a su rebaño. Y eso es como decirle a ella, mira, marcha. Bien. Ujú. Sí. Ustedes han puesto varios puntos interesantes que lo habíamos anotado. El tema de la poca representación iconoclasta de la iglesia. Ella solo aparece en 2 momentos dentro de un templo y solo se muestran los vitrales y unos halos de luz que sí le daban como un toque divino. Ese halo de luz, en el primero eran 2 halos de luces y en el otro uno muy fuerte en diagonal, eh, paralelo a ella. Entonces, el tema de la iglesia, aunque no lo confronta directamente, uno de los antagonistas es el obispo. Los dos antagonistas de la película son el obispo y el alcalde. En el caso Sí. del obispo, aparentemente neutral, pero él está respondiendo a unos intereses. Aparentemente la ayuda en algún momento con muchas limitaciones. Y, y en el caso del político que responde, del alcalde, a los intereses de esa clase que explota y rechaza. Pero al mismo tiempo, quizás no se ve esa presencia tan dentro de la iglesia física, porque recuerden que ella está comenzando una orden nueva. Incluso en la primera ocasión que ella aparece con el Papa le dice enviar una mujer, y ahí viene el tema de género,
que, que aparece de manera muy explícita esa confrontación tanto con el Papa, en el discurso sutil del Papa, como en el explícito con el alcalde. Cuando el Papa dice, permitirte que vaya, es decirle al mundo que la mujer puede hacer lo que tú puedes lograr y al mismo tiempo como me compadezco, pero también te expongo si fracasa. O sea, lo que habla de la poca confianza en lo que puede hacer una mujer y que ella posteriormente se lo desmonta. Y cuando está con el alcalde, que porque era una mujer súper hábil, sacaba de abajo para resolver los conflictos, le dice, y todos estos votantes vienen elecciones. Y él dice como, oh, me sorprendiste, no sabía que tú estabas en esa tesitura, no lo dice con estas palabras, y ahí le dice la frase súper fuerte, si hubiese sido un hombre, hubiese sido extraordinario o algo así. No, y le brindo un trago además. Y le brinda un trago y ella lo piensa y se lo bebe. Porque deja ver que era un típico político. Cuando le dejó ver que había una beta de votos por un lado, digo, bueno, déjame aprovechar. Sí, Sí. y el tema de los jesuitas, que cuando se menciona una congregación, sabemos el perfil intelectual, académico, científico de los jesuitas, ya lo desmonta. Porque prácticamente me recordó la colonización y la fundación de la ciudad en Santo Domingo Este, que se mudó supuestamente por una plaga de hormigas. Y entonces esta casa se la ofrecen súper económica, pero al final es que le dicen que es que no hay agua y que los jesuitas exploraron y no encontraron una vena de agua en los pozos. Y entonces ella dice, pero nosotras vamos a hacer lo que los jesuitas no hicieron. Entonces, ¿qué estamos hablando? Esta parte es sumamente importante del tema de lo académico, la ciencia versus la incertidumbre. La incertidumbre y la experimentación y ese conocimiento empírico, y ella dice, bueno, si ellos escarbaron tantos metros, nosotros vamos a ir perforando a tantos metros. Y ahí encuentran el pozo de agua, que es un hito que se pierde porque ellas comienzan, buscan y prácticamente nos olvidamos del pozo, hasta que en un momento llega ya con cierta simbología que el director maneja con la tierra húmeda, de que bueno, ya encontramos agua. Y Pero se ahí ve, lo que demuestra es esa voluntad inquebrantable, porque no la seguimos viendo cavando hoyos, pero ahí vemos que sí, que seguían, no se daban por vencidos y seguían cavando. Y bueno, ella tenía una voluntad inquebrantable, tenía un cuerpo débil y eso no la limitó para nada. bien, a ver, otro punto, un hilo que alguien quiera poner. Era tú. No, a mí lo que me pareció admirable fue su voluntad y cómo a pesar de lo que tú dices, decir, de su fragilidad y de su condición, no, eso no era lo que había que ver, sino lo que podía hacer. Eso no era lo que contaba, sino lo que podía, lo que tenía que lograr. Y oye, no tenía límite, la verdad. Fíjense que cuando pasamos el trailer, la primera Ajá. frase que se oye a ella diciendo es que o tú sirves, no me acuerdo las palabras exactas, pero o tú trabajas, sirves para tu debilidad o para tu propósito. Lo que no Ajá. puedes es servirle a los dos al mismo tiempo. Entonces ella se había enfocado en su propósito. Sabía que tenía una debilidad, sabía que sus días estaban contados y por lo que vemos al final de la película vivió muchísimos más de lo que le habían, muchos Ajá. más años de los que le habían pronosticado. Eh, pero ella no paraba y fíjese que en un momento que la encuentran cavando a las, qué sé yo, cuánto de la mañana, ella le dice es que mientras trabajo siento que les robo tiempo a la muerte. Ajá. Sí, muy bonita esa, Y, esa. y-
Ajá. Perdón, Eda, continúa. No, 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 que a mí me gustó esa analogía, lo que dice, ese contraste que hace. Sí. Y cuando yo decía que ella era necia, era realmente el arma que tenía para luchar con una burocracia, y es la burocracia una, yo diría que una rémora enmascarada para de manera políticamente correcto frenar a la gente en muchos procesos, incluso dentro de instituciones pequeñas, y es la burocracia lo que utiliza como el director plantea a la iglesia fallida y la iglesia que sí, tú puedes, pero esto no. Y sí, tú puedes, pero tienes que pasar por aquí. Entonces ahí viene la necia necesaria, que incluso cuando va donde el cantante de ópera, ese personaje que refresca mucho la película, viene, que le dicen que no puede pasar y ella entra y él la bota, la saca, la manda a sacar y ella persiste y logra hacer la feria. Pero vemos entonces cómo con la burocracia y los ardices políticamente correctos de los sistemas, entonces la desarman, pero ella no se da por vencido, pero algo importante que en el manejo del personaje es que no la pintan como la santa que ella va a ser, el personaje sobrenatural, sino que es una persona decidida, convencida de lo que quiere, pero como humano también tiene su momento, su recaída, y es cuando la chica, la ex prostituta, le dice, recuerda que somos sobrevivientes, que fue una frase que ella le Estuvo a dijo. punto de darse por vencida ahí. Sí. Entonces, esa imagen metafórica de ella dentro del agua, que el director lo utilizó como una especie de balance a lo largo, en distintos momentos de la película, según la energía que ella tenía, pero ya en esa parte ya casi se hundía. Y cuando la chica le dice esto, sale a flote y levanta una mano y ahí comienzan los nuevos proyectos. Tú sabes que ella se enfrentó a tantos obstáculos, ¿verdad? Comenzando por el primero sería su mala salud, su propia fragilidad, ¿no? Pero ahí tiene que ver con el rechazo de los obispos, la indiferencia de los políticos, el machismo institucional, incluso el mismo machismo dentro de la iglesia, la escasez de recursos, la discriminación hacia los inmigrantes. Eran muchas cosas. Sin embargo, con cada no que ella recibió un empujón para, eh, ¿verdad? Como que le ponía la primera a los cambios y por ahí arrancaba. Y por Bueno, ahí y arrancaba. una parte muy sensible y que igual es una de las grandes luchas a nivel de lo que son los espacios de trabajo, es el trabajo infantil con riesgo, con mucho riesgo a nivel que vemos cómo pierde uno de sus muchachos la vida. Pero no lo Y mandaba a ella a trabajar, ¿eh? no, obvio que no lo mandaba ella Sí, porque ella estaba haciendo todo lo contrario, estoy hablando del sí. sistema. Y no solo trabajo con riesgo, sino esclavizado y mal pago. Y de noche, incluso, o sea, eran todos los perfiles de, de un trabajo esclavizante para niños y adolescentes. Entonces, pero algo que destaco es cómo en la naturaleza humana, por ejemplo, se habla actualmente con el tema del racismo, el endorracismo y la endodiscriminación, cuando este chico, que es la escena que va a introducir la aventura de ellos en el trabajo, le dice, pero como que ella está como loca trayendo, ya éramos muchos y ahora somos mucho más. Y el pequeño le dice, que de hecho me recordó mucho al niño de la película The Boys de Charlie Chaplin, el chico de Charlie Chaplin. El tratamiento fue muy parecido, incluso en el vestuario. Entonces, él le dice, no, pero ella no va a buscar trabajo y eso. Y ahí viene este drama que a nivel de guión es excelente porque es lo que da pie para que ella entonces comience a interesarse
en la iniciativa del hospital, Sí. porque Porque hasta el fíjate momento era que el su orfanato. trabajo iba para proveer hogar a niños sin hogar y ofrecer salud a personas que la necesitaban. Y todo esto era sin averiguar clase social o etnia de las personas a quienes ella estaba dispuesta a ayudar. Y eso fue una de las cosas que quiso como venderle al doctor cuando le pidió su ayuda, que le dijo, vamos a hacer un hospital donde, de, o sea, no solo para ayudar a uno, sino donde haya tan buen servicio que los demás quieran venir. Entonces, en eso ella era una líder muy, muy especial porque ella sabía concertar ayudas, sabía conseguir que le dieran apoyo líderes importantes que se lo podían negar en un principio y que luego ella lograba irlos envolviendo hasta que la apoyaban. Y una gran estratega, porque mira Sí, que una gran estratega que sabía buscar recursos. la primera acción fue irse al periódico. ¿Y a qué periódico? Lograr que le dedicaran Sí, una página. O sea, había una conciencia del impacto y el poder de la comunicación, sí. que ella de boca a boca no lo iba a lograr, pero lo que le costó convencer y llegó al periódico con una consigna. Ella estableció una consigna a través de ver los niños en las alcantarillas. Sí. Lo que decía que las ratas vivían mejor que los Mejor. niños de Five Points. Exacto, llegó con una Sí, consigna que ya era el inicio de una campaña. sí. Ella no se limita a dar caridad solamente, no es solamente a limpiar heridas y a cuidar, sino que ella construye estructuras. Fíjense que en lo que vemos ahí del orfanato, pasamos por 3 orfanatos. Pasamos por el orfanato que tienen Five Points, después se va a la zona alta de la ciudad, de donde la sacan y la llevan al lugar de los jesuitas, donde ella ahí visionariamente dijo, aquí me van a enterrar. Y lo que ella construyó ahí y todo lo que construía, como se suele decir aquí en nuestro país, es que cuando las monjas están involucradas, las instituciones están limpias. Todo era brillante, de limpio y ella ejercía un liderazgo que no era solo como mandando, no era hagan esto, hagan aquello, sino que su liderazgo se hacía con el ejemplo. ¿Quién era la primera que se ponía a cavar? Ella. ¿Quién era la primera que se ponía de rodillas a brillar los pisos? Ella. ¿Quién era la primera que limpiaba heridas? Ella. Entonces ella le fue enseñando a las otras hermanas cómo era el trabajo y luego se lo dijo. Y si yo no estoy, ustedes pueden continuar. Y algo que para mí fue sumamente relevante, su capacidad para levantar el autoestima de una comunidad, no solo discriminada, sino maltratada e insultada verbal y públicamente. Cuando ella dice, pero ven acá, lo de la ópera, le prendió el bombillito y dijo, no, pero es que los aportes de la comunidad italiana. Y yo pienso que eso es clave para, para situaciones como la que vivimos nosotros acá, respecto a lo que se le vende a la generalidad de la gente sobre los haitianos, por ejemplo. O sea, ¿qué sabemos? En las mismas escuelas, la guagua se para en Montecristi y en Dajabón. Si le preguntamos a cualquiera cuál es el departamento, que no son provincias, más próximo a la frontera, pero qué sabemos de la cultura, de los novelistas, de los escritores, de los músicos, de los artistas, y cómo ella, a partir de el patrimonio, ella lo dice a sí mismo, el patrimonio cultural italiano. ¿Entiende? Pero señores, hoy una noticia es que el Indotel, el departamento de comunicación, se refiere a una actividad ilícita que tiene que ver con sistemas de adivinaciones en las cárceles como brujería. Y asimismo, se refieren y se detractan grupos, comunidades, colectivos de gente, de migrantes, y se generan los estereotipos. Y para mí eso fue extraordinario de cómo ella construye valores, destaca valores,
para resistir, para hacer resistencia. Y en ningún momento ella se ve con intención de aplastar, sino de resistir y de lograr su propósito. Yo me pregunto a veces cómo mi mamá conoció esa santa, porque la Mother Cabrini no es conocida o no era No. conocida aquí, especialmente cuando, ¿verdad? Luego, en toda mi familia, mis tías y todas, pues se hicieron devotas de la Mother Cabrini. Y no había viaje a Nueva York que no se fuera a la basílica a ver el cuerpo, porque el cuerpo de ella estaba, no sé si está, pero estaba expuesto. Y se decía que una de las cualidades que se usan para canonizar es que el cuerpo Deteriore. no se deteriore y el cuerpo de ella no estaba embalsamado y no se había deteriorado. Por lo menos eso eran las historias que yo oía de parte de mi mamá. Y con este tema a mí me llamó la atención porque a ella la beatifican en 38, yo creo. 1938, pero ya en el 46 la canonizan. Entonces sabemos que estos procesos de hacerlos santos no es solo de investigación, mucho trabajo de investigación, porque el personaje del abogado del diablo, eso no es un mito, es real, es un personaje real del Vaticano que mientras los postulantes están presentando argumentos para validarlo, el abogado del diablo está buscando como un detractor para quitarle peso a esas validaciones. Pero eso implica mucho dinero. Pero yo entiendo que en torno a ella, todos estos sectores que fueron marginados, ya para ese momento tenían unas incidencias en la industria, en los negocios. Habían gente de clase, con una clase económica alta, que a lo mejor financiaron esto. Tampoco encontré cuáles fueron sus milagros, porque eso es un tema relevante para convertir a una persona en Probablemente yo te santo. diría que quizás sus milagros no son como personales, sino que son lograr todo lo que pudo lograr cuando tenía todo en contra. Expandirse como pudo expandirse cuando no tenía ninguna ayuda. Eh, y fíjense, ahí es que yo veo lo importante de tener una visión de lo que uno quiere. Desde que ella se entrevistó con el Papa, lo primero que le dijo, o sea, el mundo es demasiado pequeño para lo que yo quiero hacer. Y luego en una segunda oportunidad le mencionó algo como de un reino y él le dijo, ¿y usted pretende ser reina? Y él le dijo, no, pero voy a fundar un imperio de esperanza. Sí. Y Era eso es publicista, era una monja grandioso. publicista, ¿Eh? una monja publicista, Sí, porque creativa. tenía habilidades, como Sí, digamos comerciales, por así decirlo. No es la palabra correcta, pero tenía esas habilidades. Ella dice al final, digo al final no, pero hay un momento en que ella misma se describe y dice, mi salud, lo estoy buscando porque lo tengo apuntado por algún lado aquí. Ella dice, oh, no lo encuentro, dice, creo que dice, mi salud será frágil, o algo así dice, mi salud será frágil, pero mi voluntad es de hierro. bueno, el otro momento teológico, que son muy pocos en la película, es en la entrevista, la segunda entrevista con el Papa, que él le dice, como que le generaba, y él lo dice como con cierta humildad, me preocupa como no saber dónde termina su fe y dónde comienza su ambición. Sí. Si su afán era un ego terrenal lo de ella y no una fe, y conectar eso con Dios, que de hecho todos lo extrañamos, de que ella no dijera, bueno, hago esto porque Dios dijo esto, porque Dios me dice. O sea, el director lo deja todo muy, muy implícito,
y sabemos que ellas son monjas. Pocas veces oímos que le dicen monja en la Sí, película o hermana. Sor Y Cabrini le dijo en un momento, no sé si fue el Papa o si fue el obispo, pero en un momento le dijeron Sor Cabrini. Mira, yo tengo este dato aquí, dice que durante sus 28 años de misión en América, fundó 67 instituciones, hospitales, orfanatos, escuelas y hogares de acogida. Eh, algunos de esos establecimientos estaban en Estados Unidos, América Latina y Europa. Instituciones pioneras en ofrecer atención médica a inmigrantes marginados. Y dice que su trabajo fue vital en Nueva York, Chicago, New Orleans, Denver y Los Ángeles, donde la pobreza y la xenofobia eran aplastantes. en el colofón de la película resaltan que todas estas instituciones fueron dirigidas por mujeres y eso se extiende que hasta hace poco en el país se decía que los únicos hospitales que funcionaban eran los que estaban administrados por monjas y eso fue desapareciendo. O sea, ya la presencia de las monjas en los hospitales creo que es nula, que no existen, pero sí hubo mucho servicio y de niño yo recuerdo que en los pueblos, los hospitales, había mucha presencia de monjas, incluso a nivel de administración. No, yo creo que la grandeza de esta película está primero en darnos a conocer este personaje, que no mucha gente probablemente no conocía, conocer esa labor que ella hizo, conocer esa fortaleza que ella tuvo, conocer esa forma de santidad que no necesariamente es la santidad que viene con un halo de luz, sino que se refleja en la acción, eh, en las obras, en los resultados. Para mí eso es quizás lo más importante de esta película, además de presentarnos una realidad de aquella época de finales del siglo XIX, donde la gente soñaba con ir a América sin saber que lo que le esperaba en América, como decía, la gente piensa que las calles están pavimentadas de oro y están pavimentadas de niños, de muertes de niños por inanición, por frío. Fíjese como el mismo Papa se lo presentó, el cuerpito de un niño que muere congelado y lo encuentran que está solamente arropado con periódicos. Esa era la realidad de los inmigrantes en esa época, que no sé yo si, me imagino que será un poco mejor ahora, pero deben haber realidades muy duras todavía, muy Sí, duras. bueno, pero sí, para hablar un poco cinematográficamente de la película, las actuaciones ya Porfirio lo mencionaba, yo me atrevo a decir que todas, en sentido general, incluyendo los niños, fueron muy bien dirigidos y, y no solo el Papa, el obispo, el alcalde, eh, todos los secundarios estuvieron muy bien. A esta chica, la protagonista, solo la vi en una película, Gomorra, una novela extraordinaria italiana, que después se llevó al cine y ella estaba ahí en un rol protagónico, una chica joven y de verdad que muy controlada y muy metida en el personaje a nivel contextual. Fíjense que solo en dos escenas aparecen como siluetas de edificios y no eran grandes rascacielos, o sea que la época Claro, está muy bien trabajada y sí le dedican casi una vista fija a la Estatua de la Libertad, porque justo en esa época es que se inaugura la Estatua de la Libertad en 1889 y, y era el punto donde llegaban todos los migrantes y donde estaba, porque no era todo el mundo que era recibido tampoco, o sea, había una oficina de migración sumamente desgarradora con todos estos barcos que llevaban y de esos Robert Capa, el famoso fotógrafo, tiene series extraordinarias y con la Estatua de la Libertad ahí eh, de de fondo. fondo. Eso a nivel contextual fue,
muy bien lograda y la iluminación completamente barroca. Hay una escena que es la primera vez cuando ya están en la casa nueva, que ella está sentada con todos los niños en la mesa, que me recuerda el cuadro de Rembrandt, La autopsia, que muchos le llaman El muerto, donde se ve como la comida en el medio, todo ello mirando la comida alrededor de la mesa y esta luz como, como refractores, así creando luces y sombras, fue extraordinaria. Y bueno, ángulos y tomas fuera, muy fuera de lo normal, como la toma del pozo. Y bueno, invitarlo a que si a alguno de ustedes le conmovió alguna imagen en particular que puedan socializarla aquí ahora. Yo me quedé pensando si esas imágenes, o sea, como esos sueños o pesadillas que ella tenía ahogándose, si era porque ella, en realidad, cuando era niña, se había ahogado, o sea, estuvo a punto de ahogarse, o si era realmente que venían a su mente cada vez que ella estaba enfrentada a situaciones donde sentía que la burocracia, el poder, la falta de recursos la ahogaba. Y me he quedado como llegando a la conclusión que era una combinación de ambas, porque cuando se ve al principio al médico que le dice a sus padres, ella estuvo a punto de ahogarse en el río y ella va a quedarse en cama, es ahí donde pertenece. Entonces sí vemos que en su pasado sí hubo un proceso de ahogamiento que parece que regresa a su mente cada vez que ella está abrumada, angustiada a través de sus sueños en forma de pesadillas. Sí, ¿no? Y el director manipula ya con esa premisa que nos viene dando anteriormente con el ahogamiento, eh, con lo del incendio, cuando comienzan el proyecto del local, que ella se despierta y uno como yo como respiré, dije, ay, es un sueño, pero no, no era un sueño, era real y fue un sabotaje. ¿Cuánta maldad, eh? Por qué no permitir que las cosas que van adelantando para bien sigan? A mí me Hay mucha maldad. a mí me conmovió mucho la desesperación del niño porque le salvaran a su madre y Sí. nadie le prestaba atención. Eso de verdad me apenó grandemente. Ni un perro, yo creo que hubiera sido un perro y le prestaban más atención. Exacto, wow, cuánta indiferencia. Sí. Y Fue la la llevaba primera ahí oportunidad. visible y le decía a la enfermera en el hospital, si mi Sí, mamá se muere, ¿no ves que estoy hablando? Cállate. sí, ¿no? Y como lo trataron también, cómo lo levantó el Señor para sacarlo de ahí. O sea, Sí, muy triste. sí, presenta una realidad muy triste, sí, muy triste, muy dura. Y mira cómo tenían a las niñas prostituidas, Sí, utilizaban a las sí, niñas. sí. Sí, sí. Bueno, algo que a nivel de la película, me sorprendió el final, como que llegó sin prepararnos. Y fue como se cortó la película y ahí pusieron este colofón que ayudó a entender muchas cosas. Fue como, bueno, se acabaron los recursos, la película, ya no teníamos más Es que fue un metraje. poco larga la película, ¿eh? Esa es una de las críticas que le han hecho. Fue Eh, bastante largo, de 2 horas y pico. Sí, dos sí, horas y 20 algo. Pero bien, yo no dejo de pensar que en esencia la historia del personaje, que es Se fue Porfirio, se le fue el micrófono. no No se oye, él no no se se está oye. oyendo ahora, él no. No, me estoy yendo ahí. ahí Ahora sí. sí, ahora sí. Yo decía que yo no dejo de pensar hasta dónde los guionistas se hacen una película que aunque esté tratando de ser fiel a una historia, también como guionista y como cineasta que están en un mercado comercial del cine, terminan a veces distorsionando, cambiando cosas, buscando el rating y buscando el impacto cinematográfico, porque no es lo mismo que tú grabaras e hicieras un montaje
con una máquina o una televisión del pasado, donde tú las escenas reales que vivieron personajes reales las puedas grabar, aunque las escojas y las filtres. Cuando tú te imaginas unos diálogos, porque la historia de decir el Papa la aprobó esto, pero el guionista tiene que bajarse a poner en diálogo y a resumir lo que quiere plantear en ese momento de la historia, ¿no? Y entonces hay diálogos de eso que parecen hechos tras la perspectiva de los valores de ahora, ¿no? Eso, uno está viendo algo y termina asumiéndolo como una verdad histórica, donde la esencia de la historia es historia, pero los diálogos y la forma en que fluye y las expresiones que usan son talentos de guionista, ¿no? Buscando capturar al auditorio dentro de el mensaje que se quiere enviar. O sea que es parte de lo que uno le preocupa, que uno no sabe qué tanta legitimidad histórica puedan tener. Ya yo acoté lo de que Mira, yo lo hay busqué mención. y está bastante fiel, ¿eh? Bastante. Por ejemplo, claro que hace más énfasis en algunas cosas la película, pero mira, por ejemplo, aquí dice, en cuanto a su carácter, la realidad es que ella era inteligente, decidida y con una profunda espiritualidad. Y la película la presenta como fuerte y estratega, con momentos emotivos y confrontaciones directas. O sea, realmente no hay conflicto en lo que la manera en que la presenta la película, más bien que quizás se enfoca más en su fuerza, en su feminismo, digamos. Dice aquí que su misión, la realidad es que fue mundial, Estados Unidos, América Latina, Europa. La película se enfoca principalmente en su llegada y trabajo en Estados Unidos. Pero es que yo entiendo que tú no puedes abarcarlo todo en una sola película, o sea que de alguna manera ver cómo ella arrancó era suficiente y luego ya al final nos ponen todos los otros logros que tuvo. Y Sí. dice aquí, en cuanto a la relación con la iglesia, a veces en tensión con estructuras clericales, pero la película se acentúa más en el conflicto con las figuras eclesiásticas masculinas. Mira, aunque es una biopic, es una ficción, no es un documental. Entonces, ya el director tiene unas licencias y parte de, más que una licencia, es un necesario hacer que la narrativa sea creíble, que la narrativa fluya, que resulte atractiva. A nivel de estructura del guión, tienen que darse unos pasos, como por ejemplo, un inicio, un desarrollo y un final, que fue lo que yo encontré que fue acelerado, pero al mismo tiempo debe de tener por lo menos dos vueltas, dos giros que el espectador crea, y eso hay que lograrlo independientemente de que en la historia existan o no existan. Entonces, por eso el tema de una biopic, pero ficción que no es documental. Y a veces se crean personajes que no existen porque puede que la historia sea muy tensa y necesite meterle un poco de humor. O puede, a veces yo me reía de decir, oye, es que salí de la de esta mujer. Eh, o sea, construir un guión de ficción con historias reales sin caer en lo documental, que fue algo que el director logró, y poner los acentos. Por eso yo mencionaba mucho el director esto, porque el director es responsable de incluso el compromiso ideológico de lo que está promoviendo con la película. Mira, como decía Cecil, se enfocó en la parte masculina y por eso esos acentos tan marcados que todos recordamos, sobre todo con esa frase, si tú hubieses sido un hombre, o no te va para China, porque si tiene un éxito le vamos a decir que todas las mujeres del mundo lo pueden hacer, pero si fracasa, o sea, ese tema tan político, que es un poco característico del director. Bueno, Sí. señores, no sé si ustedes Ay, creen. perdón, Cecil, hay una frase que estoy pensando ahora que me quedó bastante, que es cuando le dice ella a la prostituta, nadie elige el hogar donde va a nacer, donde va a nacer.
ni el lugar, ni el hogar, no recuerdo bien, pero sí elige lo que hará en la vida, lo que va a hacer de su vida. Exacto. Qué Son importante muy eso, ¿eh? significativa, sí, muy profunda y nada, me gustó, me llegó. Sí. Eso es una frase para quedarse con ella, la verdad que sí. Sí, sí. Ahora mismo está en nuestra galería, todavía está esta exposición del grupo Yerang de Corea del Sur, eh, con unas obras que ellos hacen con una técnica que ha sido patentizada por ellos. Es una técnica que combina papel, vidrio y acrílica. Entonces, la exposición está abierta, va a estar abierta hasta el 12 de mayo y ahí puede ser visitada en horario de 8:30 de la mañana a 5:30 de la tarde en días de semana. Pero este jueves vamos a tener una visita comentada y va a estar presente el director del Grupo Yerang y él nos va a hacer una demostración de la técnica que ellos utilizan para hacer estas obras de arte. Entonces, eso va a ser este jueves 8 de mayo a las 7:30. Esto es libre de costo en nuestra Galería de Arte del Centro Sociocultural Babeque, en la Roberto Pastoriza, número 327 en NAC. Entonces, nada, todos invitados a participar en esta, en esta Visita. visita comentada. Lenin, no tenemos preparada cuál es la próxima película que creo que tú la vas a manejar junto con unos estudiantes. ¿Ya saben cuál va a ser? Sí, Ciudadano Kane. Ok, Ciudadano que nos vamos con un clásico y va a ser presencial en nuestro Teatro Laura Bertrán. Entonces, fíjense que estas películas que ya tienen muchos años, sí podemos presentarlas porque ya están liberadas de los derechos de autor, ya son dominio público. Y Así es. entonces esto en colaboración con los estudiantes de cine que van a estar muy participativos manejando este Cineforum. Esperamos que ustedes nos acompañen si les es posible. Esto va a ser el martes de la semana próxima a las 7:30 de la noche en el Teatro Laura Bertrán. Entrada gratis. El martes 13 cae, Sí. y entrada gratis. Entonces, de parte nuestra, esto es todo por hoy. Dándoles las gracias a ustedes por acompañarnos y siempre a Lenin por elegir películas que nos dan motivos para reflexionar. Que tengan todos feliz resto de la noche. Gracias y muchas gracias a ustedes. Gracias, Gracias, un gracias. placer.